21 minutos pasan de las 10 de la mañana. Les saluda Isabel González en nombre de todos los que estamos aquí desde las 6 en directo, desde un poquito antes, preparándolo todo en esta es la mañana de Federico. Hasta las 12 vamos a permanecer con todos ustedes. Los viernes además ya saben que es el día del ocio y en un ratito se vendrán a este estudio Encarna Jiménez, Ayanta Barili y Andrés Arconada para hablarnos pues de estrenos, de exposiciones y de teatro, porque muchos de ustedes seguramente no tienen planes para el fin de semana y gracias a ellos pues van a descubrir un abanico extensísimo de posibilidades. Nosotras aquí hoy hacemos cuarteto. Tengo sentadas a mi lado a Beatriz Cortázar, a Emilia Landaluce y a Paloma Barrientos. Bienvenidas, buenos días. Buenos días. Y además no os he tenido ninguna de las tres desde que empezamos a conocer detalles, extractos. Digo, no os he tenido ninguna de las tres en esta mesa. Con todas vosotras he hablado no existimos, de manera privada. No habéis estado en esta tertulia desde que empezamos a conocer a fondo los extractos del libro de reconciliación, de las memorias noveladas de Juan Carlos I. Que ayer te escuché hablando. Es verdad que Maite Rico introduce ahí un par de preguntas que la diferencian de la entrevista que salía en Hola y además que me da la sensación de que ha sido realizada a posteriori, es decir, que la de Hola está realizada un poquito antes. Es que Maite, la verdad es que es una periodista tan buena y bueno... Y además me gusta mucho eso que dice de que él no ha tenido acceso a su documentación de la zarzuela. Yo ahora estoy pensando en si tiene un despacho allí con discos duros. Es que tenía un despacho. Recordar cuando él abdica, le montan un apartamento en el Palacio Real. Y ahí ya se contó en su momento que se llevó todo lo que quería. Entonces, quiero decir, si lo has dejado lo otro, pues es tu problema. Pero esto es... en el libro hay un momento que repite el que a Leticia le ofreció muy generoso, ven a mi despacho cuando quieras, que era un poquito, sonaba un poquito a, ven a ver al patrón cuando quieras, me parecía un poco fuera de lugar. Y luego, a mí me recuerda, yo he estado en empresas que cuando se despide a alguien, se le llama, se le despide, se le pide el cipol de entrada... Y la tarjeta. Y vamos, y se la paga el ordenador en ese instante, o sea que... Pero a lo mejor el rey no ha querido que tampoco sacara, tenemos que estar lo suyo, pero a lo mejor hay documentos que no se puede llevar. Después de leerme las memorias del juez García Castellón, las de Isabel Presler, las de Moreno Bonilla. ¿Y más Flores? Las de Mar Flores. Estoy deseando llegar a estas. A ver, de momento va ganando la de Isabel Presler. La peor es la de Moreno Bonilla. Sí, es patética. ¿Y la de Rajoy? ¿Y lo del anillo? ¿Y la de Trillo no te las has leído? No, eso no me interesa. No, pero vino a contarlo y estuvo muy bien, ¿eh? Sí. Estuvo muy bien Federico Trillo. No, las de Trillo no esto, pero bueno, estoy un poco como de... Cuéntalo del anillo, lo de Moreno Bonilla. Es que era una conversación que manteníamos esta mañana Rosana y yo. Sabéis que lleva un anillo inteligente, un aura de eso, si no me equivoco. Creo que comparte en ese sentido algo con Juan Carlos. Juan Carlos... la experta en joyas eres tú, Bea, pero lleva el aura ¿no? Sí, pero Juan Carlos le ha pasado una cosa. Juan Carlos, toda la vida de Dios, y ahí está la hemeroteca, llevaba las 3 alianzas de Cartier en el dedo meñique, que son los 3 aros de Cartier en los 3 oros, blanco, rosa y amarillo, y se llama Trinity, me parece que se llama el anillo Trinity de Cartier, que es el clásico de Cartier de toda la vida. Y siempre lo ha llevado en ese dedo. Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Que además el otro día me estuve fijando en las fotos, se le han hinchado los dedos, claro, con los años todo se hincha. O la artrosis también. Claro, y esos dedos, esos anillos ya es impensable que entren en ese dedo meñique, porque si lo hubiera llevado en el corazón, pues ahora lo llevaría en el meñique. Sí. Pero es que siempre lo lleva en el meñique, ya no hay menos. Ahora lleva otro. Sí, como más con unas filigranas, como más de escultura que yo no sé. Pido disculpas porque ayer un oyente en los comentarios a la Crónica Rosa en YouTube nos decía el anillo y no estuve rápida en copiar, en apuntar. Pues yo no sé si es ese que dices tú que tiene... No, el pequeñito sí ya no le cabe. Ese no le cabe, no le pasa ni por la mitad del dedo ya. Y ahora lleva uno que es como que lleva como unas filigranas por el medio. Ah, pero ese es el que se supone... De todas maneras, yo el creo que se supone que te va dando todo. Yo creo que lo que... No, ese le llevan en otro dedo. Son otros como de los deportistas. Yo creo que de todas maneras, aunque a él seguramente le molestará, no sé si no creo que nos esté oyendo en Abu Dhabi, yo creo que lo que también hay que tener... No sé, está en Galicia, ¿no? todo. ¿O se ha ido ya? Sí, se lee todo. Se lee todo. Pero que o sea, también es un señor, como dice Federico, lo dice en las esquinas, que ya voy a hacer propaganda, pues son las memorias de una persona con sus edad. Sí, con sus 87 años. Claro. Él mismo lo dice. Bueno, él mismo no. Lo dice coautora. Claro. Que... Con sus lagunas, ¿quieres decir? No con sus lagunas, sino con sus debilidades y
Y, joder, Nancy Pelosi acaba de dejar la política y tiene 85 años. Entonces, también sí, pero aquí lo que pasa que... Oye, ¿cómo cuesta que mucha gente deje de trabajar? Periodistas, ¿me entiendes? Que se resisten ahí a irse y se les nota la columna. Y se les nota en lo que hacen, ¿me entiendes? Entonces, o sea... Pero trabajan en empresas privadas. Yo encuentro... Trabajan en empresas privadas. Que no quiere irse, que se quiere agarrar. No, que no se quiere agarrar. Yo creo que es una persona que ha sido... O sea, pues es que ahora, parece que entre Juan Car y el Prenda no hay ninguna diferencia. A ver, Emilia, el Prenda trabajaba para sí mismo, o a lo mejor para... Bueno, pues a lo mejor alguien el guardia civil, ¿cómo se llamaba? Estamos hablando de unas memorias que en un momento muy determinado de la historia a lo mejor suponen un golpe a la línea de flotación de la corona. Es lo que yo creo que ocurre con esta publicación. Tiene todo el derecho y a todos... Y no tiene todo el derecho. Pues yo creo que sí, como persona, como diría el clásico, como persona humana... La línea de flotación de la corona fue el momento pues que se lió con Leticia o aceptó el dinero no sé quién. Eso es lo que hizo. Pero es que al final no se lió con Leticia, se lió con Corina. Pero que una cosa, que al final eso es salseo. Yo es que reivindico, y además se lo recomiendo de verdad a todo el mundo que lo lea, las primeras memorias, las que dictó José Luis de Vilallonga, es decir, que ahí explica absolutamente todo lo que es la historia, la transición, la legalización del Partido Comunista. Pero si no habéis leído estas, yo estoy deseando leerlas. Bueno, ya ayer hicimos una traducción bastante... Pero al final nos quedamos con exhaustivas en todas las soles. Pero que viene fenomenal. A mí me encanta el salseo. Pero yo lo primero es que la palabra salseo, me gusta la palabra cotilleo. Pues la palabra salseo es chisme, cotilleo. Pues yo me encanta, pero a ver, que aquí nadie está juzgando, que a mí me encanta que yo quiero que todo el mundo tenga un libro, o sea, yo no hago el mío porque no tengo tiempo, pero yo creo que todo el mundo tenga un libro y que nos cuenten todo, pero porque está muy bien, porque además tendremos siempre una visión de una parte de la historia, no la historia, una visión de una parte de la historia, y el rey, claro que tiene todo el derecho del mundo, faltaría yo creo más. Que no tiene el derecho porque la gente, los reyes no deben escribir memorias. Bueno, eso ya son leyes, y los leyes no deben tener amigos, y los reyes no deben tener amantes, y los reyes no deben casarse con plebeyas, o sea, todo eso ya forma parte no debe hacerse público. Yo es que creo que todo eso ya ha cambiado, o sea, intentamos que la sociedad es otra. Yo creo que lo de tener amantes no está bien. Tienen vidas divinas y las tienen, y tienen hijos fuera de matrimonio. Viven de manera diferente, mueren de manera diferente. Dicen una de las cosas que dice, y decía, no son creo que el del que escribió tantos libros, que Juan Car se hizo la vasectomía. Después de pues seguramente, a Felipe. seguramente. Y en el libro él cuenta que se gastó mucho dinero en abogados para demostrar que no tenía hijos secretos, y todo eso lo cuenta en el libro, que yo aplaudo que escriban, Preisler, él, Mar Flores y todo el mundo, que escriban y que cuenten. Pero también es verdad que cuando uno cuenta, los lectores tenemos derecho a decir, oye, esto fue así, esto no, y también ahí, o sea, que está muy bien, se haga el análisis, y luego este libro es solo una cosa. A Mar Flores no se le puede contestar de sus vivencias. No, pero que te digo... Pues si le han contestado. No, yo, pero claro que sí, pero entonces yo reivindico a que si cada uno habla de su verdad, claro, pues que todos contemos la nuestra, pero que se aplique a todo. Claro, no solamente pero es que se aplica. En la parte se ha aplicado, a Mar Flores la han contrastado, vamos, capítulo por capítulo. En la parte de la historia, además, si vosotros recomendáis a Vilallonga, yo recomiendo que hoy lean en el diario El Mundo la columna de Federico Jiménez Los Santos, puntualizando cómo se produce o cómo llega a España la Constitución, ¿no? Ese 50 aniversario que se atribuye ahora mismo en esas memorias Juan Carlos I, como si él hubiera sido el artífice, el garante y la única persona que hubiera estado pendiente de que los españoles tuviésemos democracia, y una norma que es la Constitución que sigue vigente hasta hoy. Lean a Federico y encuentren efectiva, ya no solo la opinión, encuentren los datos, bueno, ¿no? Día tal, votamos el 90 y no sé cuánto por ciento a favor. Que había Franco tenía una nieta casado con un primo del rey que era el heredero. Ojo, que la renuncia de... Pero nunca pensó en él, ¿eh? Bueno, que por cierto no sé si le menciona, ¿eh? Su mujer sí pensó, pero él no. Pero les menciona. Sí, yo creo que en un momento dado sí también se habla. A Carmen Martínez Bordillo es un... Con Vilallonga ella también lo menciona. Que yo, o sea, no te digo que fuera, yo creo que la Constitución también fue una cosa que cayó por su propio peso, porque en Europa no podía haber una dictadura. Y en Estados Unidos ya lo reclamaban, que las declaraciones que hace
bueno, pero que te digo que cae por su propio peso, pero que tiene el que designa sucesor a título de rey con todos los poderes, que Franco. como dice en la memoria, Franco. en las memorias, él, que dice, menos mal que no hubo un atentado ni tuvo que firmar una pena de muerte, porque la tendría que haber firmado. Y de hecho ese es el título conveniente para ese aspecto, reconciliación, igual que ocurre con Sofía. Yo creo que hay dos reconciliaciones en el libro, en la biografía novelada, por un lado con Franco, por fin le pone en su sitio en ese sentido, y por otro lado con Sophie, de la que tendremos que hablar luego dentro de unos minutos. El resto es una revancha o es una venganza. Hay dos historias, además absolutamente documentadas. Hasta que no lo lea, pues no lo voy a ver. Quiso divorciarse en 2 ocasiones. Sí. ¿Sabes lo que pasa, Emilia? Que a mí igual me encantan estas memorias, me encantan las de Vilallonga y me encantan todas. Pero lo que pasa es que hay cosas que parecen innecesarias cuando tú cuentas las justificaciones para que tus nietos sepan la historia de España o la transición o lo que sea. Y aquí al final mete a Leticia, mete a luego resulta que a Marta Gaya, que ha sido importantísimo en su vida, no cuenta nada de ella, cuando es su compañera y la que ha estado en los últimos años no como pareja sexual, sino como realmente compañera leal. Cosa que no habla de los empresarios que la abandonaron, porque he preguntado a la gente que se las ha leído, no habla de esos empresarios a los que hizo ganar muchísimo dinero y que le abandonaron cuando él necesitó que le apoyaran. Pero él habla de los traidores. Sí, él habla de cómo le utilizaron muchos empresarios para su propio bien. Y se no da nombre. Entonces eso es lo que yo echo de menos. Una parte me parecería interesante y luego hay otra que me parece que contar lo de Leticia, vamos a ver si esa familia estaba desestructurada desde que nació el príncipe Felipe. O sea, esa familia era absolutamente desestructurada. Bueno, pero es que a lo mejor la familia... yo, por ejemplo, yo hago una equivalencia. La familia real hay que pensar en ella. También se dice que Victoria y David Beckham llevan separados, pero ganan más dinero juntos. Sí, no pues a lo mejor les pasa igual a las familias reales. Ahora en estos tiempos se han convertido en unos generadores de contenido. Pero no se les paga, Emilia. Bueno, pero si nadie les pide, a ver, a los reyes nadie les pide que que duerman todas las noches juntos y que sean un matrimonio feliz. Yo creo que nadie pide eso a los reyes. Pero no vendas ahora la novela de Bárbara Carlán que nos está contando Juan Carlos I, vea. Felipe y Leticia duermen separados desde hace 1000 años, te quiero decir. Por ejemplo, que yo qué sé, pues habrá 1000 influencias de estas que van con el marido, pues a lo mejor que ya cada uno vive su vida, pero venden más juntos que separados, si con eso ya contamos. ¿O os creéis que Felipe y Leticia están en privado como en público, que se dan la medida y ponen ojitos? No, incluso duermen separados y cada uno hace su plan los fines de semana. Hay textos que dicen que Leticia va a salvar a la monarquía. Bueno, seguramente ha hecho un cordón sanitario. Ha hecho un cordón sanitario y yo sí soy de esa tesis. En muchos aspectos precisamente familiares, de salvar que no manchen el nombre de sus hijas ni de su marido. De la familia real, claro. Bueno, en crecimiento de la institución y el decrecimiento de la familia real, efectivamente, porque el rey aquello ya era barra libre para todos. Pero no olvidemos que lo que hay detrás es la unidad del país, la unidad del Estado. Pero eso es lo que me interesa. Que cuidar. A mí que duerman juntos, separados o que tengan siempre que lo sea. Tiene que dar una imagen. Tiene que dar una imagen de unidad y ellos y además todos sabemos que durante mucho tiempo el punto débil de la monarquía española. Elecciones constituyentes donde va a haber. Bueno, pues si hay unas elecciones se votará. A ver, no proclamemos la República hoy, Emilia. Si vamos a pedir la República. Que no nos haga Juan Carlos plantearnos la posibilidad. Eso es lo que nos trae el libro. Si lo dijo Aznar el otro día, yo no lo estoy diciendo. Pues yo le doy la vuelta al libro. Para mí, yo después de ver, no lo he leído completo, pero ya hemos sacado bastante, se ha destripado lo mollar. Después de todo esto, yo creo que al final el rey Juan Carlos, siento deciros que le hace un gran favor a la corona, porque las críticas que le hace a Leticia, las críticas que le hace a su hijo, que le deja de todo menos de listo, y las distancias que toma también con la heredera y con todo, creo que es lo mejor que le puede pasar a la corona en este momento. Que el rey Juan Carlos se desmarque. Yo ahí discrepo, Bea. No, para nada. Yo discrepo profundamente porque él no es ejemplar de nada en este momento. Y menos dando lecciones. Pero ¿quién es ejemplar y o les piropos votan? a la reina Sofía. No, pero ¿quién es ejemplar y se le sigue votando? A estos ni siquiera los tienes que votar. Bueno, pero ya, eso es otro debate. Si ya queremos una república, efectivamente. Pues apaga y vámonos. Te digo que hay gente que puede votar, que vota a una cosa que se ha aprobado, que miente, que tal, que coloca a la mujer, que pues no sé a lo cuánto, mejor entre votar a lo malo, a lo peor. Entonces hay mucha gente que
Ya, pero como esto no es unas elecciones, Ellos esto es lo que hay... en un tío que yo no la tengo, que yo la estoy defendiendo, pues por yo que sé, o sea, a mí me da igual. Ya, si luego cada uno tendrá sus ideas, pero yo creo que en general a mí me parece No, que indiferente tampoco, y creo que en determinados momentos muy importantes de la historia han estado ahí para demostrar o para intentar unificar este país. Y lo ha me hecho estoy el rey, refiriendo lo ha a las hecho el rey, elecciones lo ha en hecho Cataluña, Felipe. Y lo ha hecho el rey, al lo ha hecho golpe de Felipe. Estado en Cataluña, quiero decir, o cuando él sale, Juan Carlos, y que lo cuenta en el libro Sí, con el su 23F. hijo detrás de la cámara en el 23F. Perdona, y cuando Yo su creo hijo que sale en Cataluña y consigue que después de no sé cuantísimo tiempo las banderas españolas vuelvan a verse en los balcones en Barcelona y en Cataluña, que eso fue un momento también crucial, que siempre se comparó ese momento de Felipe con el 23F de su padre. En los momentos importantísimos Por eso que de ahora este país es cuando tienen que estar. Que por Lo demás culpa de es esta chichinabo. biografía estemos sacando estos temas, pues nos hace Bueno, plantearnos ese debate. Bueno, o hace que algunos os planteéis el debate de la Pero hubiera necesidad de sido que mejor llegue... que Juan No, Carlos no, piropee a Leticia. ¿En serio creéis que es mejor? A mí esos piropos pero- que le dedica a su mujer todavía, la reina me Sofía, parece, perdonad me que os parece. diga, me suenan hirientes. O sea, Pues me parecen de un cinismo. A mí me parece lo normal de Bueno, una por gente favor. que le pone los cuernos a su marido Pues eso. y le interesa quedarse. Reconciliación. Le interesa Sí. aguantar Ahora, para esto, porque a la tiene, vejez o porque el viruelas. marido o porque el marido tiene separación de bienes. o Bea, porque no es sé que la cuánto. acusación Y en si una por favor, frase... Si no pasa nada. Sí, Por una de las favor. cosas que dice En serio, yo como es que mujer Sofi nunca no voy a ha venido defender verme. eso. Y vamos a ver, no te ha ido a ver porque tú ahí resulta que tienes Pues si le daba determinados manotazos elementos. en público. Para empezar tienes, insisto, Marta Gallá, que ha ido varias veces, que es su amiga fiel ahora. Bien, pero hombre, pues a mí no me gustaría ir a un sitio donde resulta que está la que ha sido la no amante, la exnovia de Paloma, y que en el hospital la exnovia de mi marido. no la dejó y en el entrar. hospital cuando estaba ingresado en España, no en No quiso que Suiza ni entrara. en Abu Dhabi, no podía entrar, la reina se quedaba en el pasillo con los médicos porque en la habitación había otra señora. Entonces yo lo siento, por muy reina que sea, hay una cosa que se llama ser mujer. Y entonces esta señora ha aguantado, ojo, ha aguantado porque ha querido, porque le ha Totalmente. convenido o por la situación económica o institución. familiar. Ya no me meto, es de otra generación. institución. Pero Ay, que ahora te venga, habíamos venga, entendido otra prostitución, cosa. te he entendido Te prostitución. hemos entendido prostitución No, por la institución. No, que quede claro. seguramente- ojo, que Ole. Virginie Despentes dice que todo matrimonio hay es una prostitución. Perdón, me bueno, quedo no, ¿Pero con... de ambas partes o de una solo? No, no, Pero, de las mujeres. pero vamos a ver, si la ¿Qué explicación he está en dicho? un párrafo... Institución, por favor, el Sí, matrimonio por de eso. Juan Carlos y la reina no es un matrimonio como el resto, es su institución. Por esa Y razón, lo Paloma, tanto- he querido que lo repitieras, pero es que me Claro, quedo con oye. una de las frases de la biografía en la que habla de cómo él ha financiado a la Casa Real griega durante todos Sí, estos sí, años, como ¿no? ha ayudado a esos los griegos. Constantino. He hecho todo lo posible, a pesar de mis limitaciones, para garantizar, en el caso de Sofía, su bienestar y comodidad, así como el de su familia griega en el exilio, a quienes siempre he apoyado. Hasta que llegó María Chantal Miller y se acabaron los problemas Bueno, pues voy a económicos. decir otra cosa. Es que El solo re- una cosa, Ya. responder a una... Es que se me pasa, un enunciado que hacías, Bea, de si sería mejor que hablase bien de Leticia o no. Con una sola frase es demoledor, acusa a la reina Leticia de haber bombardeado Sí, sí, la familia. Que ya estaba Y ya bombardeada. estaba bombardeada. Y ya eso es Pero si es que Leticia suficiente, puso un cordón pero no es sanitario no a hay- Felipe. Leticia sigue Aparte teniendo que Leticia muchos y Felipe, enemigos. Leticia y Felipe, que siempre hablamos de Leticia. Y yo siempre pongo el plural. Leticia y Felipe, porque aquí todo el mundo salva a Felipe de todo. O sea, le dejan como en el limbo, en tierra de nadie. Leticia y Felipe se juntaron y tuvieron que crear su cordón sanitario por toda la mierda que Su empresa, salpicaba la su institución. David y Victoria Que luego Beckham. ellos, de puertas para adentro, tengan una vida como la tengan, eso nos trae sin cuidado. De puertas para afuera, que es la imagen Oye, que tienen que dar y lo que tienen que defender, y otra cosa, están con lo haciendo que- su papel. Con lo que acabas tú de decir de la familia griega, hombre, es que, es que vuelve a tener olvidos históricos. Cuando los condes de Barcelona, cuando hay los condes de Barcelona en Portugal, quienes les tienen que apoyar y financiar son las monarquías, para empezar la griega, y luego les siguen apoyando las monarquías europeas. Y el montón de gilipollas monárquicos bueno, que desde Alfonso aquí le Usía. mandaban dinerito. El padre de Alfonso Pero Usía, quiero que luego decir, se lamentaba cuando se enteró que sí, tenía dinero en Suiza. porque don Juan de 200 Borbón. millones eran, ¿no? De pesetas. Y mucha gente monárquica, que por cierto era a los que peor trataba el franquismo, peor que a los comunistas. Bueno, José Luis de Villayonga estaba en la Junta Democrática Estaba también. en el exilio en París. Como no sé qué cargo tenía, o sea que Pero- todos pero- estos pero- pensaban que estaban lampando y les daban dinero. Luego resulta que aparecieron unas cuentas en Suiza que Bueno, nadie quería tocar pero ese luego, dinero. por ejemplo, hay un libro fantástico que se llama La fortuna de Alfonso XIII, que le dejó un millón a cada hijo ilegítimo.
Pues mira, más generosos con los actuales. 1 millón de pesetas. 1 millón de pesetas. Hombre, pero entonces 1 millón de pesetas no, pero era más que 1 millón de euros. Fantasía, ahora, ¿eh? total, que sí, O que sea, sí. Que cumplía con sus otras obligaciones. Bueno, no sé si cumplía con sus otras obligaciones, pero que también, o sea, a mí, por ejemplo, imagínate que, bueno, que, o sea, yo creo que la fortuna del rey se construye en una base que es, bueno, como no sabemos lo que va a durar la monarquía, que el rey tenga un capitalito. Sí, lo dice en el libro. Por si se tiene que pirar. Sí, lo dice en el libro. Dice, yo me tenía que asegurar. Él reconoce que asume ser lo que él llama regalo. Él llama regalo, esos 100 millones de euros que los asume porque dice, hombre, es que yo tenía que pensar en el porvenir de mis hijas, en el mío, en el de mi mujer, tenía que asegurarme... ¿Pero que no lo ha devuelto? No, ya lo sé que no lo ha devuelto. Si todo esto que cuenta luego no ha devuelto nada. Pagar impuestos, a lo mejor aquí, impuestos puede ser, por ejemplo... Regular, no los estabilizar su situación y sus hijas fiscal. tampoco han renunciado a nada, o sea que... Aquí tiene que pagar el 80%. Bueno, yo sí, pero, insisto en pero si quiere volver a España, ya os digo que él está buscando... No, ¿sabes una cosa? Que yo pero... como admito que las monarquías son humanos y yo pienso, si yo fuera humano... ¿También meterías la mano en el cazo? No metería la mano en el cazo. A mí diría, si me fueran a lo mejor a echar, pues a lo mejor también me haría mi capital. A lo mejor no lo harías. Es que no es verdad. Es que tienes dignidad y moral. Es que no es verdad, Emilia. ¿Sabes una cosa que yo no tengo? Ponerse en ese punto. Yo no valdría para ser rey ni para ser reina de España. Ni pero para es que no hay que valer, hay que tocarte. O sea, a él le ha tocado y como tal tiene que dar un ejemplo y dar una imagen y dejarse la pluma guardada en el bolsillo para poner a parir a toda la familia y a todos los que hay y para reescribir la historia. También se define. Que como Crónica Rosa está genial. A mí me dejan los mismos poderes de Franco y aquí no estáis hablando ahora mismo. Bueno, pero hubiera durado los telediarios. Él se define a sí mismo con este libro. El rey es un hombre, que además se lo dice en algún momento dado, que ha caído a muchas tentaciones. Habla de las mujeres, todo el mundo le ha tentado. Ha sido que al final hay una especie de soy una víctima de las circunstancias. Habla de todos esos empresarios que la asesoraban y al final lo que hacían era enriquecerse ellos. Claro. Él ha visto todo ese mundo, él ha visto cómo le llevaban esos relojes, cómo llevaban esos coches, cómo llevaban esas amantes y él ha querido ser uno más. Lo que pasa es que él era el rey y el rey tenía que hacer otra obra, que era otra obra mucho más social y mucho más de cara a lo que era la defensa de la institución, pero de una manera mucho más cercana al pueblo, no cercana a los poderosos. Y a él le gustó el poder, vivió el boom de los 90, y que hemos oído durante muchísimo tiempo la mejor colección de relojes que te puedas imaginar. Hemos oído que era el señor que hablaba con los jefes de Estado, con los empresarios y que abría las puertas a posibles inversiones. Lo del Ave Medina a la Meca, que aparecerá en el libro, me imagino de alguna manera, con los famosos 100 millones, que también siempre suele explicar Federico, lo hemos dado como algo como que era normal, ¿no? Que él fuese por ahí, siento usar esta palabra, como de comisionista, y él no podía hacer eso. Hombre, él no es un comisionista. Pero y estas relaciones públicas... ¿Quién hace esa labor ahora? Pedro Sánchez. Bueno, o Zapatero. Sí, o Zapatero. No, o sea, claro. Pero bueno, pero Zapatero lo hace en Venezuela y que lo hace en China. Bueno, y algún día igual donde lo tendrá que hagas, pagar las consecuencias. No está bien hecho. Mira, yo ya creo que no. Pero en esos viajes había un factor muy positivo. Es decir, iba con empresarios. A mí la parte exterior, la parte de la, digamos, del... Pero llevarse comisión no es positivo. No, pero quiero decir que la comisión se ha descubierto luego, pero que en aquel momento los empresarios que eran potentes y que eran legales... Viajar con el rey era una llave. Eran absolutamente legales. Oye, no hay que decir que todos los empresarios que iban fuera resulta que cometían ilegalidades. No, eran legales y lo que hacía eran abrir puertas a esos negocios o a esa economía que luego revertía en España. Y nos ha salvado de muchos conflictos. Sí. Que es verdad que el rey tenía una imagen internacional estupenda, que abría fronteras, que abría empresas, que hacía lazos económicos importantísimos. Pero si es que todo eso es innegable. La pena es que todo eso se lo ha cargado por la ambición, porque sus amigos tenían las amantes más guapas, los coches más caros y las casas más lujosas. Y él al final decía, oye, yo estoy en todo esto y de lo mío que hay, pues una asignación estatal que a lo mejor lo que en su momento se tendría que haber estudiado más era arreglar la parte económica de la familia real, que a lo mejor es verdad que no estaba
equilibrado en ese momento, ¿no? Bueno, pues eso, pero de allí a llevarte comisiones, a llevarte de aquí y de allá, a que todos los empresarios te regalaran cochazos. Es que los 9 millones, pues, hombre, no. Los 9 millones de presupuesto de la Casa Real es mentira. En realidad tiene 9 millones de pocket money y luego tiene todos los gastos incluidos. Gastos pagados. No, los gastos pagados no. Cada exteriores tiene la partida de los viajes. Por eso interior, digo, gastos el pagados. parque móvil, la seguridad. La seguridad, casas, o sea, patrimonio, todo lo que es el tema de viviendas. De hecho, por ejemplo, el barco cuando Nos está quedando una tertulia republicana republicana. No, para nada, yo al revés. Yo creo que le hace un favor a la corona. Cuando le regalan los empresarios mallorquines, le regalan fortuna, llega un momento que lo que dice, no, venga, para patrimonio, que mantenga me cuesta mucho. La maleta pasó 3/4 de lo mismo. Un regalo que además aquí lo reivindica, y quien lo cede y quien se lo pasa a patrimonio es el rey Juan Carlos, porque llega un momento que lo tiene que pagar, y mientras sea patrimonio lo pagamos nosotros. Pero yo repito que al final, después o menos, falta leerlo, como dice Emilia, sentados página por página, pero después de ver lo mollar, lo importante, los titulares de este libro, creo que el Juan Carlos, sin quererlo, que conste, le hace un gran favor ahora mismo a los actuales reyes, porque ahora ya si estaban separados, ahora están separadísimos. Dice él en el libro, en el pasado, refiriéndose a lo que hacemos los medios de comunicación, los muros del palacio protegían la vida cotidiana de la familia real. Solo la corte estaba al tanto de sus altibajos. Al comienzo de mi reinado, la prensa española respetaba cierto grado de confidencialidad. La atención se centraba en los desafíos políticos y los enredos amorosos de los individuos no interesaban a nadie. Bueno, vamos a explicar eso porque fue así. Eso fue así porque veníamos de una dictadura, y hubo una transición a una democracia sin disparos y sin víctimas, y eso fue aplaudido en todo el mundo. ¿Qué ocurre? Efectivamente, los que entonces eran los amos o los señores del periodismo, que serán 4 o 5 nomás, al final había que equilibrar, decir, oye, si nos metemos en las golfadas del rey, nos vamos a cargar algo muy importante, que es la estabilidad de este país. Y pasaban por alto, pues lo que se llamaban golfadas, precisamente por eso, porque en la balanza lo importante era que este país siguiera siendo un ejemplo de transición, de democracia y de estabilidad. Pero todo eso tenía una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad llegó precisamente cuando apareció Leticia en la vida de los Borbones, porque se abrió una veda. Pero también te voy a decir una cosa, pero muy poquito, sí, pero muy poco. Con lo que somos los repito, es que mirémonos un poco con lo que somos la gente, de no quererse apartar nunca, de aguantar en la pomada como sea, tal. ¿Tú sabes lo que es que te den poderes absolutos en España y decir, uy, los doy, aunque sea forzado? Pero si tú crees que eso lo haría alguien del gobierno en la actualidad, pues no. A ver, yo lo que sí sé es que Federico lleva 25 años denunciando lo que este hombre ha hecho. Sí, y ha habido un libro también del rey, pero que a nivel general no se nos ha pasado factura, Bea. Yo no digo hace 40, efectivamente, a nosotros nos ha pasado factura. Pero más allá de Federico, dime, es que Federico le pidió su cabeza de una radio donde tenía un máximo de audiencia. Por eso cuando se generaliza en ese sentido, yo sí que entiendo que a lo mejor hace 40, de la regla. pues eso, lo de Bárbara Reyes se callaba lo de que Cacampillo, se callaba lo de era lo más gordo. Pero luego hubo un momento en el que cuando se empezó a hablar era al revés, eran otros los que nos cortaban las cabezas. Cuando abría el programa, empezaban, son las tal hora y los señores no han entrado en prisión. Pero sí, y es que nosotros somos, a ver, es que esto es una isla. Es que a Federico no le apoyaron todos los demás medios ni las demás cabeceras. Es que, vamos, ahí están buscarme recortes de prensa que hablaran de esas cosas. Había voces muy pequeñas, había murmullos, en corrillos, en nuestras comidas de periodistas, todo eso sí, pero los escándalos económicos, porque ya aparte los de faldas, los económicos, eso no se contaban. Que, por cierto, quien... ahí lo cuenta Federico, que hay quien le defiende le empieza a dar mucha caña a esto, y quien le defiende es Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre en una comida. Eso es un titular. Sí, eso lo contó. Titular en El País. Sí. Y eso está escrito, pero bueno, ahora, no sé, yo creo que también lo que no se pueden acallar, yo creo que son las voces discordantes nunca. O sea, porque entonces estaba en peligro... ahora está en peligro que venga la República, y antes estaba en peligro. Y cuando empezaron las críticas tuvo que abdicar. Pero que te digo que también, que no se puede hacer es continuar un ejercicio de censura en la actualidad. Hombre, es que esa censura ya, esa censura ya no existe. Se llama autocensura. Primero, esa censura ya es impensable, imposible, entre otras cosas, porque hasta las redes, los medios digitales, ya no hay quien controle. Antes eran 4 cabeceras de 4 periódicos y Televisión Española, vale. Ahora ya, con todo lo que hay, que tú puedes callar, te lo van a publicar por 20 sitios. Por ejemplo, que Beatriz Miranda, para hacer los álbumes estos que hace,
O sea, tú no sabes las presiones que recibimos. Bueno, eso es aparte, eso luego ya son... Pero tú te imaginas que ahora, si el rey Felipe tuviera un escándalo con un empresario, como ha tenido su padre con tantos, ¿eso se iba a tapar? Por favor. O que tuviera que devolver, como pasaba, como estaba ahí Sabino Fernández Campos, que le hacía devolver determinadas cosas, como fue un reloj y un Ferrari. Hombre, quiero decir que claro que se publicaba y eran portadas de cómo los amigos del rey eran en aquel momento lo peor y los peores asesores que podía tener el rey Juan Carlos a su alrededor. Eran las amistades peligrosas. Hombre, pero si yo te digo que al rey Juan Carlos hay que tenerlo para que ver la gente que se acerca a él, detenerle directamente. Porque tiene... O sea, es que es un imán, o sea, para el sinvergonzonerismo. Para el golferío. O sea, por eso le han puesto ahí, se ha puesto el ahí, claro, entonces, solo en la isla aquella, ¿verdad? Claro, entonces ahí hay que ir con lancha. Una caja. Oye, no, pero lo mejor del libro es porque él la critica, por supuesto, critica a Leticia, a su hijo, él critica a todos, el bueno es él y todos los demás son malísimos. Pero lo mejor de todo son los elogios, no solamente a Sofía, que a mí como mujer hasta me duele leerlo, a su nieto Froilán. Toma ya, eso ya es la guinda del pastel. ¿Ha vuelto a dar un ruido Froilán? Pues no. Pero hombre, que nos lo cuente, que su mejor obra en esta vida ha sido el huevo primero frito. Que le echa la culpa a Marichalar, así de entrada Marichalar tiene la culpa de todo. Marichalar estará fino también. Marichalar tiene y además es que no es verdad lo que dice el rey porque eso lo he vivido yo. Marichalar tiene más que cabreo, está muy muy dolido porque todo lo contrario. Memorias. En ese divorcio quien presionó determinadas historias fue la infanta Elena. En ese divorcio se hizo una portada en la revista Época para presionar determinados hábitos malos. Determinados acuerdos del divorcio. En esa separación, cada vez que la infanta Elena quería, se cambiaban los fines de semana y el padre se enteraba, por ejemplo, de que se iban de viaje por la prensa. En eso, cuando decía a la infanta Elena que que Felipe y Victoria vengan a casa, la infanta decía que no. Cuando decía que Felipe estuviera a las 11, cuando ya tenía 16, 17 años, en su casa, la infanta decía que era suya. Quien obliga al internado, ahí es Marichalar con Revenga. Quien le mandan fuera es con Marichalar, la reina Sofía, y ahí yo creo que también influyó el rey porque lo pagaba. Lo pagaba el rey, tanto lo de él como lo de Victoria Federica. Es mentira lo de Marichalar. Y quien llegó a consejero de 6 empresas sin haber acabado con Marichalar. Fue Marichalar. ¿Y gracias a quién? Gracias a su suegro. A su suegro. O a Franco, por ende, ¿no? Pero me refiero a lo que es el hijo. O sea, que a ti te digan que tu hijo ha tenido una conducta desordenada. A ver, el hijo es un bala. Y aquí ya vamos Beatriz, es que claro, es que... No. Bueno, pero si lo peor no es eso. Lo peor es que dice algo así como que no iba a poder nunca encontrar un trabajo después de haber tenido el ictus. O sea, le califica poco menos que de persona impedida o incapacitada. Y seguramente saber, eso es lo más feo de todo. Porque los consejos los tenía antes del ictus. Sí, pero no antes de la boda. Te quiero decir que todo fue a raíz de la boda. Y el ducado tampoco. Y las únicas que le mantuvieron en el Consejo de Administración cuando dejó de ser duque de Lugo fueron las Koplovitz. Pero lo que me insisto... Balcaní lo mantuvo porque era el marido de María Gabriela de Saboya. Vamos a ver, mirad a las infantas, los trabajos que tienen. En España, o sea, que los trabajos de las infantas, yo creo que también algo ha influido. Por recursos humanos, ¿no? Pero algo influido. Pero ahora ya en serio, algo ha influido que sean quienes son. Hombre, pero ¿cómo algo? Todo. O sea, todo. No, pero que luego, si llevan 30 y pico años en ello, a lo mejor lo han hecho bien. Y por eso no las han echado. En Ginebra habían puesto vacante la Fundación Aga Khan para la infanta Cristina. Bueno, pero que no hable de forma irónica. Pero la Fundación Aga Khan, pues a lo mejor está... Oye, pues la Fundación Aga Khan, que es un señor que es privado y que puede hacer lo que le da gana. Sí, pero bueno, pero asumamos por eso no lo habrá hecho el todo mal. Asumamos que su padre la ha colocado a las niñas de la Fundación Mafre, en la Caixa, en la Otra Fundación cosa es que sea una abridor, que sea una comisionista. Eso sí que no estaría bien. Con el mínimo poder que nosotros tenemos, nosotros también llamamos a la gente para que ayuden a la gente que conocemos y nosotros también enchufamos. Y va a ser este hombre el único que no lo puede hacer. Pues os digo una cosa, la infanta Cristina, cuando yo tuve que escribir el libro de la infanta invisible, toda la gente con la que hablé en la Caixa, de nivel bajo, pues que se la den. Nivel bajo y nivel medio, me dijeron, porque sí que es cierto que la infanta Cristina es la más lista. No, sí. Y que además ahí fue el error. Ya te creo que es lista. Mira cómo ha salido de todo lo del caso. Y mira cómo es la
que mejor ha quedado parada. Me refiero que cumplía con su trabajo. El problema cuál es precisamente cuando está el caso Nos y está la instrucción, cuando tiene que acudir delante del juez y no sabe Castro, nada. ahí lo que dice 500 veces que no sabe, pero lo peor aún, cuando ya tiene un presupuesto en la Caixa importante y además que lo Tampoco manejaba sabe. muy bien, lo que dice es que no sabe firmar cheques. Entonces, claro, una A ver, cosa es una es tomadura de su pelo. trabajo, que sí que lo hacía muy bien, y otra, que insisto en lo de Marichalar, está dolido porque Pues que haga no unas era memorias. necesario Que lo diga. Y Meldan abajo a alguien, llamar a Marichalar, no que era haga unas necesario memorias. que Esas sí hablara- serían jugosas, las memorias de Marichalar. Pues es verdad, porque Serían no muy sabemos nada. interesantes. Hay que recordar No las podríamos mejores- contrastar las con la mejo- realidad. Las Claro. mejores memorias que se han escrito nunca, aunque no se puede hablar de ellas, pues ¿Cuáles? cuenta el reencuentro del primo Leticia con la infanta Elena. Ah, bueno, sí. Entonces Sí, o sea, que la infanta Elena Lo del cielo trabajaba blue. de profesora, claro. En una guardia, que sí. montas en Claro, el viso. claro. Entonces, claro, decía, cielo "Joder, entonces es- que yo soy. Que dice, ¿tú qué haces? No, yo soy abogado. Ya, pues yo soy profesora de niños. Y dice, pues eso debe ser muy difícil. No te creas, porque yo voy a los niños y le digo, the sky is blue. The grass is green. Y bueno, o sea, es que Bueno. Pero ves, pero esa era Bueno. una guardería que acabó también a tortas con las socias. bueno, pero es que creo. Pero Marichalar, ¿no? Marichalar es Yo un hombre aquí, la absolutamente conclusión es que discreto. necesitamos memorias de Marichalar. Sí. ¿eh? O las de Mister Herrera, Simpatía, como le que llamo yo. publique Herrera las que tiene ahí en el cajón Pero metidas, las va a que dice publicar ahora Paloma ya, que es ¿no? por lealtad. A ver, yo tengo mis yo dudas de que tengo sea así. Tengo información absolutamente directa y no puedo decir más. Esas memorias están escritas. Es más, Jaime Peñafiel las ha leído. Está absolutamente indignado porque dice que es una faena absoluta que le ha hecho a la persona de esas O sea, que personas se la ha tiene jugado alrededor. Carlos Herrera, ¿no? El rey. Absolutamente, que son palabras textuales de Jaime, porque las ha leído, lo mejor que ha leído en toda su vida de unas memorias, que ahí hay historia y hay realidades, y que efectivamente hay una frase que me dice Peñafiel, que es muy graciosa, que dice, llegó la francesita Y le levantó. y se la levantó. Pero Suele ese pasar. libro está absolutamente cerrado y estaría para... Bueno, pues a lo con mejor, galeradas Carlos, está y esto demás. programado Pero a mí para... también me gustaría escribir las memorias. Las Oye, yo memorias te lo de digo- Carlos- Te lo digo claramente, a mí me encantaría escribirlas. Pero de cualquiera, sí, que Ahora va a sea con, salir- ahora va a salir con un cierto libro interés, nuevo que de- no sea Además, Preisler. mira, a mí no Va a importaría no salir haber un salido. libro de Leonor en breve, porque sé que hay una periodista muy amiga mía que lo está preparando. Se habla de otro libro de Leticia. Sí, el de Leticia es... Vamos a ver, pero claro... El de Carlos Herrera, ayer él habló con Ana Rosa, entró en el programa de Ana Rosa y lo que vino a decir es que su parte es solamente histórica, que él no se ha Él metido en habla de los viajes chascarrillos, del rey. como Él habla de los chismes, viajes que del se rey. quiso centrar un poco en la faceta Yo como te mediador digo- internacional cuando actuaba de jefe de Estado, ¿no? Pero Cuando habla iba a de las cerrar los comisiones y todo negocios. esto. Me da la ¿O es sensación de que no un vea, y además son amigos, no blanqueamiento? creo que haya ido yo hasta me ahí. quedo con Peñafiel, Pero un que está en hombre el que cajón. sabe mucho de memoria, sabe mucho, y que textualmente me dijo esto. Con Carlos, cuando hablé con él, pues lo que a mí me interesaba, que era esto, dice, mira, por lealtad no vas a hablar, ¿no? Y entonces pues se cayó. Pero ya os digo, eso estaban antes pactadas. Pero si está Antes escrito, Paloma, lo que está escrito, escrito queda. espera, Y es espera. compatible las- Antes escritas, antes que... Pues se la ha jugado. Que la francesita. Y se la ha jugado, y Pues ya además no es está. por nada. Todos Bueno, pero se eso ha es un gastado mucho comportamiento dinero. habitual. Eso es un comportamiento habitual. No. Que yo siempre me acordaré del libro que escribió Federico, que cuando se murió Antonio Herrero, creo. Sí, Entonces, Carlos, entonces Luis Herrero escribió uno. No me acuerdo. Entonces me acuerdo que había una foto de Federico saludando al rey y ponía al pie de foto. Me acuerdo porque era pequeño, decía Antonio siempre decía, no te fíes de un Borbón. Es verdad, es verdad. Que es compatible tu explicación con la que da el propio Herrera, ¿eh? Sí, sí. No, mi explicación es que se hasta lo haya donde yo dejado en el puedo, cajón a la espera de leer lo que va a decir Laurence de Bré, yo mi no lo que se ha explicación es, filtrado. A ver, si está escrito, una persona directa acabará saliendo. y luego otra, bueno, pues en el caso de Herrera, que yo entiendo que puede hablar solamente lo que habló con Ana Rosa, porque ¿Y vuelvo está a insistir. dolido Herrera, tú crees? Sí. Claro.
Y luego dirá el rey, como dice varias veces Pues en ha el ido a libro, verle que al muchas final veces es ser después de un que se lo pobre cancelara. hombre, que él es un pobre hombre de 87 años y a lo mejor en el futuro diga, y es que este Lawrence, pues como Corina, pues al final a un hombre de 87 años, pues La una carne es mujer débil. joven, las debilidades de un anciano. Pero estaba Es contra que la familia yo hay que argumentos pagábamos. que leo que es que me tiro de los pelos. A ver, y digo, y ahora luego- las debilidades de un anciano. Y manda luego, narices. con todos mis respetos, pero ¿qué nos interesa más en esta mesa? A lo mejor para la Biblioteca Nacional toda la historia de sus viajes internacionales y de todo, pero en esta mesa de tertulia de Crónica Rosa de lo que estamos hablando es de Corina, De la familia, de, la familia, de como Froilán, dijo de el italiano, la Leticia, familia. del Cotilleo. chisme que Isa, dice Laurence Debré que no es un que es no un es un libro libro- de chismes, le decía ayer a Maite Rico en esa entrevista en El Mundo, no es un libro de chismes, es un libro de chismes. Yo es que te digo, como estoy en buena racha con Es un todos libro- mis libros que me estoy leyendo, de memorias. de memorias, o sea, yo te digo, el mejor el de la Preisler, el peor el de Moreno Bonilla. Bueno, Ese pues es ya el top 10. nos explicarás los motivos. Iré Vamos a... actualizando mi ranking de memorias. Tengo, no sé vosotras, en los niveles de azúcar bajísimos esta mañana. Voy a ver cómo pues funciona la historia. Glucómetro que nos trae Adolfo Albistur. ¿Cómo funciona, Adolfo? Es facilísimo, ¿no? Me da la sensación. Muy buenos días. 5 millones de adultos viven en nuestro país con diabetes, casi un 15% de la población adulta. De ellos, casi la mitad no están diagnosticados, desconocen que padecen esta enfermedad. Conocer los niveles de glucosa es esencial en estas personas para prevenir complicaciones. Con los innovadores glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida es posible medirlos sin agujas ni dolor. Un sensor de rayos infrarrojos en el dedo se encargará de hacerlo. Llama al 973-0101 y mide tu azúcar sin dolor con el glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Por ser oyente de radio, lo tienes además con el libro Historias de nuestros médicos gratis y con un servicio de telemedicina. 973-0101. Controla tu glucosa sin pinchazos ni dolor. Vamos a la tarea de defendernos y de aprender a decir que no, y lo vamos a hacer gracias a Legalitas. Ejemplo, nos estamos divorciando. ¿Qué va a ocurrir con los hijos de la pareja? ¿Nos los van a quitar? Vamos a recibir una herencia y no sabemos si en realidad vamos a tener un problema delante de nuestras narices. Apunten número, llamen al 900-100-665, 900-100-665 es el teléfono de Legalitas. Aprendan a decir que no y conviértanse en inconformistas. ¿Por qué? Pues porque el precio es para inconformistas. Tú vas. Bueno, he descubierto que el motivo de todo este subidón que tenemos aquí las 4 se debe a que no sabemos por qué está la temperatura del estudio como unos Madre mía, 845 esto es un baño grados turco. Fahrenheit. ¿Este Kleenex de quién es? Hace ¿No mucho será calor. de Bill Clinton y Mónica Lewinsky? No, ahí hay un Porque pañuelo. mira, ahí se saca. Me va a por dar eso algo a se mí, puede de sacar calor. un ADN. Y vamos a menopausia, os lo puedo asegurar. Se puede sacar todavía no me ha llegado. Un ADN. Yo, ves, luego me pongo mala, claro, que si el frío, que si el calor, que si dormir con la cosita destapada. Kiko Rivera, esta noche, en De Viernes, no va a ir al plató, va... Primero es un previo grabado y luego Santiago irá, me Acosta, imagino, la semana efectivamente, que viene, ¿no? pero realmente es un previo porque le han grabado 10 horas. 10 horas de Oye, pero que entrevista. tiene una casa muy bonita. ¿Habéis Sí, visto la es bonita. casa? Y además, Es pero lo que bonita. pasa Que es todas las casas anteriores eran un horror. No, pero esta casa está ya, cuando la Pero La alquiler que se la tenía echará. mal gusto era Irene con Rosales. derecho. Claro, es que lo primero que he pensado. No, He dicho, la joder. ha alquilado con derecho a compra y estaba ya con muebles y con todo. Bueno, pero que las otras, o sea, que aunque estando con muebles, que es una casa que Está de bien, repente sí. he dicho, pero qué Es casa muy- más bonita. Todas las casas que Está muy tenía bien, con es Irene verdad. eran un horror, porque tenían esos Con cuadros unos papeles horrorosos. pintados muy bonitos en Sí, las sí, paredes. sí. Sí, Las está- Y lo mejor de todo creo- es que ha sido él el que ha dejado a Irene porque no la podía soportar. Yo, cada día, mira, yo me encanta porque todavía no perder esa dosis de sorprenderme con las cosas de la vida. Que él no podía Que no soportar. la a soportaba Irene Rosales. delante. Que, de esa gente que la ves y ya Pero te pones de mala leche. ¿Ves? Juan Carlos se ha divorciado. Aunque no se soportaba, es la diferencia. Emilia, como sigas así, no te pregunto que lleváis mañana la otra crónica y no puedes La hacer República. publicidad, que no La propaganda, República. que no es lo No, mismo, yo ¿eh? propaganda porque somos No, un régimen. publicidad. Ya se me ha ido. Ya he dicho que si yo me hubiera dejado los poderes Franco, no. Emilia, No os dejaba libertad. eh, Yo propaganda. No sé si lleváis algo de Paquirrín, de lo que va a ocurrir esta noche No, ya en ves una este cosa, programa. Creo que Federico el lunes va a estar súper enfadado, no solo por esta tertulia, sino... No, hombre, pero esta tertulia, Sacamos ¿por a gente qué? que le cae fatal. ¿A quién saca? Ah. Uy, miedo me da. Gente de Podemos.
No, es que yo estoy sufriendo. Yo estoy sufriendo. Rufián, y mi pobre abuelo se va a revolver en la tumba. ¿Sigue existiendo más Madrid? No, y no sacamos a Monedero, que ha vuelto a las clases pese a los expedientes, o sea, Monedero. ¿Ah, sí? Mira. Dímelo a mí, que conozco a gente que va a acudir a sus clases y ya les he dado consejos. Puerta abierta siempre. Y 2 personas, nunca solas. Pero vamos, en cualquier tutoría ya me da la sensación de que tiene que ser así. Yo creo que no va a meter la pata otra vez, vamos. Bueno, meter la pata no, abusar de su poder, digamos, supuestamente. Efectivamente va a cumplir una baja en la Facultad de Políticas. Hay un profesor que va a dejar de dar clase y él está ahí en tercero. Pero al estar expedientado no tiene ninguna orden de... En fin, bueno, vamos con Paquirrín. Porque también va a hacer una sustitución que no lo aprobaron en su momento y ahora pero ya si no aprobó, por eso digo. Pero en su momento no entraba, no. Que ya hemos estado muy políticas en la media hora anterior. Vamos a contar lo que hemos visto de momento en ese avance. Ay, se me ha quedado trasconejada, nunca mejor dicho, la paella de Bárbara Rey a todo esto. Perdonen que vuelva a la tarea. Tampoco Bárbara Rey existe en las memorias desmemoriadas del rey. Muy pero si no existe. Marta Gaya estaría bueno que existiera Bárbara. No existe. Bueno, pero Corina ni la cita por nombre. Que eso también es de estuvo muy graciosa Bárbara cuando le preguntan si está molesta porque no aparece en las memorias de Campechano. A ver. Es un tema del que no voy a hablar. Es que no... O sea, es recíproco. Es recíproco. Algunos colaboradores y periodistas han dicho que estarías molesta porque no sale tu nombre en dichas memorias históricas. Todo lo contrario. Es que si tenemos que salir todas, necesita la espasa. Es que no me interesa, de verdad. Que no. La espasa o el diccionario María Moliner de nombres y apellidos. Mira, me encanta porque además Bárbara en eso... No se pone en plan yo fui la importante, no, habla de todas. El otro día Silian de Villayonga, también en una entrevista que hice con lo de la reedición del libro, le preguntaba por Bárbara, por Marta Gaya, y me decía, como habla ella con ese francés, pero si es que el rey ha tenido miles de mujeres. Claro, él habla en sus páginas de unos deslices, de unos desvaríos, de sentimientos. De una cosa así como, no da ni nombres, no cita ni a Corina, o sea, bueno, y por supuesto ni a Bárbara ni a Gaya. Pero claro, es que es todo, por eso vuelvo a lo de antes, es todo de un cinismo. Además, vea, o sea, pero las cintas las hemos escuchado. Le han grabado por todas partes, tanto los suyos como los ajenos. Se ha visto de todo. Sí. Con Corina ha viajado casi con poderes de Estado. Corina por todo el mundo. Con avión y ahora resulta que eran unos deslices de un señor mayor. ¿Sabes que en su momento la historia era quién había tenido más amantes, si Julio Iglesias o el rey? Pues el rey, porque yo creo que Julio... Julio Iglesias... muchas veces lo de la fama, ¿no? Julio Iglesias cuando acababa los conciertos y siempre hacía esas escenas privadas que le llenaban de chicas guapas y de no sé qué, y él le encantaba. Pero Julio, que al día siguiente tenía que cantar en Japón o en China o en París, acababa la cena, se subía a la suite y ahí el que se quedaba de fiesta y todo era su equipo y su padre, que eran los que se lo pasaban pipa. Que bien habla Isabel Preisler del padre Julio Iglesias, es lo que más me gusta. Es verdad, es de los pocos de los que realmente hablan. Hombre, porque de la madre habla muy mal porque se llevaban fatal. Le apoyó muchísimo. Sí. Y la madre no, porque claro, porque ella es la que se da cuenta de muchas cosas, incluso que le está poniendo, Julio pone los cuernos y ella a su vez también. Y fue la madre la que le puso el apodo de la China. Le puso el apodo de la China. Y ella eso, además eran mujeres muy diferentes de mentalidad y todo, mentalidad mientras que el doctor Iglesias era un cachondo, lo ha sido siempre. Y tenía a sus amantes mentalidad conservadora y que su hijo se tiene que casar porque está embarazado. Bueno, vamos a la tarea de Paquirrín. Yo sé que no es uno de estos personajes que os gusten demasiado, pero creo que esta noche va a abrir una nueva puerta al enfrentamiento con su madre, quiero decir. Es que si no habla de su madre, Isa, volvemos a lo de siempre. Si no está Isabel Pantoja por medio, pues realmente no interesa, porque ya sabemos todas las debilidades de Kiko, todas sus infidelidades, todas sus bajadas a los infiernos, todo. Entonces la historia, ¿cuál es? Volver otra vez a atacar a la madre y a Chabelita no lo sé, pero otra vez volver a decir todas las historias de su madre, de que si le ha quitado la herencia, de que si no ha sido buena madre, de que no fue a la primera comunión de las niñas. Perdona, no fue a la primera comunión porque no se la invitó. Y a ver si recuerda cuando recuerde todas estas cosas, que recuerde él, como él, cuando está con aquel problema también que tuvo un derrame, fue su madre corriendo y le echó del hospital, porque además dijo que hasta los médicos le habían recomendado que no viera a su madre porque le alteraba mucho. Bueno, pues a una madre que le echan de un hospital cuando piensas que tu hijo está muy grave, y yo aquí no me voy a poner, a ver, eso es una familia, eso sí que es una familia desestructurada, pero no me sirve que mi madre es la culpable de todo. Ahí todos tendrán su parcelita o su trocito de culpa
y el resultado está que no se hablan. Pero claro, él va allí porque se ha divorciado o se está divorciando de su mujer. De su mujer no creo que hable mal, entre otras cosas, porque hombre, sería ya, tienen 2 niñas, es más, y un tercer hijo que está con esas niñas todo el rato y con Irene. Ayer sacaba Irene una foto con el mayor de Kiko, que era su cumpleaños, le pixelaba la cara, pero ya por el resto se ve que es un chico ya casi adolescente y además le dedicaba unas palabras muy bonitas, como el hermano mayor de mis princesas. Bueno, es que ya además hay un momento de la entrevista, pues no sé si en Sonsoles o en Semana, que dice que se queda en determinado momento, dice, me quedo con una niña, cuando Kiko no quiere coger a su hija pequeña en brazos, dice, me quedo con una niña de 2, me quedo con un bebé recién nacido y con un niño de 4, que también que ha pasado temporadas con que ella. Yo entiendo que la vida, a ver, sentimental es muy complicada para ciertas personas, pero también hay que empezar un poco en luego estos peajes que pagan o estos chicos, este chico que sus padres se separan cuando era apenas un bebé, que empieza otra vida con otro padre, que está el futbolista, que se va con Jessica Bueno, que se va a vivir a Londres, que se va a vivir a Bilbao, que se va a vivir a Galicia, creo que pasa, que ahora... Sí. Que ahora su padre, su segundo padre, se hace musulmán, con lo cual, con esos hermanos ya tal. Y ahora se vuelve a Sevilla otra vez a vivir también con otros hermanos. Entonces, al final, o sea, qué difícil es educar a un hijo. Imaginaros en estas circunstancias, pues ese chico, que es la familia, una abuela a la que no ve. Los Rivera. Luego se casa su padre con Isabel Pantoja. Luego tiene su madre otro hermano que es Julianín. Es decir, son esas familias. Y luego queremos que sean normales y que todo sea bonito. Hay que poner en esto de nuevo la buenísima educación que tiene Andrea, la hija de esto, que no es Zulín, dices. No, sí, de Belén Esteban. Sí, o sea, que es una persona que es... Creo que decías Julia Janeiro, fíjate. Sí, bueno, pero esa también, pero o sea, también, su manera Julia también es una chica. Y que decidió no dedicarse exclusivamente a sus redes Pero si estos privadas. Chicos tampoco, no sé, el día de mañana lo hará el hijo mayor de Kiko. Froilán, pues lo mismo. Sí, lo mismo, en fin. Su padre tiene la culpa. Sí, su padre tiene la culpa. Creo que a veces deberíamos también pararnos a pensar en cómo luego estos chicos van a gestionar todo esto el día que vayan cumpliendo años y luego se les querrá exigir que hagan sus estudios, que sean estupendos, que hagan un trabajo y tienen unas carencias y unas situaciones que los padres somos responsables. Por lo pronto tiene falta de abuela. Según denuncia Kiko Rivera en ese avance, pero otra vez Pantoja, otra vez falta 200 de preguntas, parece que le han formulado más de 200 preguntas, 10 horas, como digo, de metraje. Parece la comparecencia de Sánchez. Sí, o de es verdad. O de la infanta Cristina. Es el juicio al fiscal. Y dice, no sé, no me consta. Pero una cosa, a mí lo que es, Bea, tú decías lo de las hijas, que no va a hablar mal de Rosales, pero hombre, si resulta cuando las hijas sean un poquito más mayorcitas y quieran saber lo que ha dicho su padre y decir que es que a su madre no la soportaba y no la quería ver, ni en pintura, pues hombre, bonito no es. Bonito es muy feo, es muy feo. Es que luego él se ha quejado de ser el hijo de Isabel Pantoja y él que ha sido víctima precisamente de eso, ¿no? De tener una meta mediática, de estar desde pequeño con un foco en las cámaras, o sea, de estar ahí. Pensemos en sus hijos, en todos sus hijos, no sé. ¿Pero crees que alguno de estos cuando salen ahí a hablar piensan en...? No, lo malo es que a lo mejor vas con esa idea, pero luego en el directo se viene arriba. Paquirrín hablando de su madre, que si merecía estar en la cárcel, que si... Es que, perdona, que le había robado y que luego su padre a lo mejor no sabía si era su padre. Y hoy yo creo que va a volver a las andadas, ¿eh? O sea, yo creo que no va a ser el pacificador de la familia. A ver, pues mira, dependerá de todos los que estén allí, porque él seguramente vaya en plan buen rollito zen. No está con Santi, Bea. Está grabado. Claro. Pues entonces hoy estará más. Él donde se viene arriba es en un directo y cuando le empiezan a meter el palito. Que pongan a Galeacho, por favor, vamos a pedirlo, por favor. Que le saquen lo de la herencia otra vez. Claro, ¿Os creéis lo de...? La herencia envenenada. Y además nos pregunto si los vale, porque obviamente si los pagan es porque los vale. Lo de los 100.000 euros que le hayan pagado esa cantidad. ¿Sabes lo que pasa? Que en temas empresariales cada empresa decide cómo y cuándo. Pero por eso te he dicho que no pregunto si los vale. Entonces, que creo que la empresa sabe perfectamente lo que puede pagar y lo que va a obtener de beneficio. Digo que no tengo ni idea porque yo en la empresa en la que he trabajado siempre nunca se ha pagado a nadie. Nunca. Solamente pues en los de investigación a lo mejor eran los confidentes. Pero yo creo que aquí no sé si no son 100.000 o lo que sea, pero yo creo que aquí es lo que se crea. De todas formas, dar cifras a mí me parece siempre un poco aventurado. Bueno, a ver, también es bueno para saber por dónde anda el mercado. Es verdad que en este programa en concreto sí pagan más. Es verdad que no va a ser solamente una semana, o sea, que seguramente sea el grabado, el directo o incluso un tercero, no sé lo que habían firmado y luego eso hay que dividirlo. Lo que el otro día sí vi es que se hablaba de si llevaban el mismo representante o no. No, porque a Irene Rosales le representa Toni Moreno.
Toñi Moreno, que tiene una agencia ahora de representación también. Paloma, tú y yo deberíamos montar algo. Pues sí. Yo creo que tú y yo hemos perdido muchas oportunidades en esta vida. Yo creo que sí. Yo creo Pues que eso es un negocio, ¿eh? ¿A que sí? Pues sí. Emilia, yo creo que estamos a tiempo todavía, porque Sí. Pero no veo tenéis que todo el llamar mundo se está representación, forrando. lo tienes que llamar consultoría estratégica. Eso. Pues Venga, mira, pues muy sí. bien, me gusta. Iniciales con su C. No, pero C. es que eso no se llama ya representación, se llama consultoría estratégica. Por Es que eso, somos consultoras estratégicas. CEBC. que con suena mucho Barrientos mejor, Cortázar. que suena mucho mejor. Bueno, los minutos que nos quedan, tenemos que abordar la otra crónica, todo lo que vayas a comentar A ver. Solo digo que a Federico no le va a gustar nada. Ya, pero A ver, estoy bien a avanza que te pensar. está Y no escuchando. llevamos nada del rey Juan Carlos. Por favor. Espera, vamos a hacer Padre primero... Ángel. ¿Una parada? No, para hablar bien del Padre Ángel, no. Es para hablar bien No, encima. para hablar bien, no para nada. No, eso no. Espera un segundo, vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos lo cuentas. No, si es para hablar bien del Padre Ángel. La mañana de Federico es radio. Atención inversores, porque Cibisland nos trae una nueva oportunidad exclusiva en Cádiz con rentabilidad del 15%. Abrieron ayer a las 12 en punto y tienen todavía unas horas por delante para poder formar parte de este proyecto residencial. Bodegas de Sanlúcar, una inversión segura y de alta rentabilidad, como digo, en el corazón histórico de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Financiación de 5 millones de euros para adquirir un suelo residencial urbano consolidado. Cibisland.com. Entren ustedes en esta página web porque de verdad que van a descubrir una oportunidad de negocio y sobre todo una oportunidad para obtener, como digo, un beneficio. Como decía, nos quedan 2 minutos de Crónica Rosa. Emilia Landaluce, estás en posesión de la palabra. Mira. No es que hoy no hayas disfrutado de ella lo suficiente. No, he hablado un montón, pero creo que es verdad que en el apasionamiento del debate nos hemos pisado. Nos pisamos todos los días. Ya. Yo tengo, mira, los pies de los taconazos de Isa que me están dando por debajo de la mesa, que vamos, Yo soy madre de mía. pellizcos Voy a hoy. ir ahora mismo al podólogo. A ver, Emily, Yo por eso cuéntanos me he exclusivas. aprovechado y me he sentado al lado. Pues recuperamos un personaje que estaba un poco olvidado por varias crónicas y eso está muy bien. Lo ha conseguido Beatriz Miranda y ahí ha tenido una labor ardua de negociación. Y ha salido muy bien porque se cuentan cosas que no se saben. Pero es el que no le va a gustar a... Ese no le gusta. Sí, y luego va a salir, saco yo un librito que no le va a gustar a Federico, pero creo que mi abuelo se debe estar revolviendo en la tumba. O sea que... Anda. Tu abuelo revolviendo en la tumba. Y a Federico no le va a Y no es gustar. el de JJ Benítez. No, ya Y veréis. no es nadie de Podemos. No. Pero bueno, es Es una biografía. es la democracia que nos hemos dado. ¿Y lleváis algo de Juan Carlos I? No. No, porque eso es de Iba un tema. Nacional. Eso es un tema que hemos Corina decidido. no ha respirado todavía, ¿no? Hemos decidido que iba nacional. Yo estoy esperando a Corina. No, yo creo que Corina no va a hablar porque bastante tiene con el Tiene- proceso que tiene abierto en Tiene Suiza. un juicio en Suiza, tiene Bueno, un proceso ¿y en qué? Suiza. Pero lo cortés no y quita lo cabanillas, y ese le habrá tenido una opinión del libro. ¿Ese librito que pueda molestar a Federico no es del Padre Ángel? No, porque Padre Ángel ya no escribe libros, ¿no? Sí, lo Hombre, hizo alguna no, vez. pero Hombre, si pues no- también puede contar sus memorias. Yo creo que ahora el que no tenga unas memorias no es nadie. Entonces, a todo el mundo a preparar memorias. Pues vamos, sí. Porque, pero vamos, te también digo te digo que- una cosa, que las memorias hay que firmarlas. Que también te digo una cosa, que yo todas las memorias que leo, he leído muchas, porque por trabajo de gente de la ya no hablo de las de Moreno Bonilla, de gente de la transición, toda la gente de la transición ha hecho la transición él. Y no, Sí. pues este señor pues se ahorroga también, Sí, o sea, sí. pero tú te Por lees eso- todas y todo el mundo Bueno, lo ha hecho ellos. Ya. Mira, solamente una nota. Me ha gustado de lo del rey Juan Carlos, que no sé si por primera vez, pero por lo menos ahí está escrito, dice que el fundamental en la transición fue el papel de Miguel Primo de Rivera, el que fue su amigo, que luego no le hizo mucho caso en los últimos años de vida, pero me gusta que reivindique porque efectivamente Miguel Primo de Rivera fue pieza fundamental Hombre, para esa transición. Convenció a Pilar Franco que Estáis de votar. a punto Sí, de marcharnos. callar, pero simplemente Para siempre. deciros, no, que estabas comentando lo de Corina, se habrá reacción. Sí. Hace 7 meses la entrevistaba Eduardo Inda y simplemente quiero decir que felicito a OK Diario porque sí, ayer celebró por la sí. noche en la Plaza de Toros de las Ventas esa macrofiesta de 10º aniversario y nos dieron muchísimos recuerdos. Hubo muchos saludos, no solo para Carlos, para todas vosotras. Hay que decir, mira, fíjate, además estaba, por ejemplo, María Zurita, que en este momento es uno de esos personajes a los que hay que acercarse para preguntarle por las memorias, pero
pero estuvimos hablando de su madre, ha estado muy malita, la infanta Margarita ha estado ingresada con una neumonía grave y ya está fuera de peligro. Me gustó mucho coincidir con María Guardiola, la candidata del Partido Popular a ser presidenta de la Junta de Extremadura, porque si levantas una piedra en España te sale un extremeño o un hijo de un extremeño. Y estaba muy guapa la Díaz Ayuso, un nuevo Vicky Martín Berrocal. Pues fíjate que yo creo que ya se lo había puesto en alguna ocasión. Sí, porque yo he estado estos días en la tienda para comprarme un vestido y ese que llevaba Isabel lo tuve yo. María Guardiola vestida por Beatriz de la Cámara. Además es que se lo preguntamos, que es una madrileña que ha residido toda la vida en Don Benito y dije, mira, lo vamos a decir. Don Benito, preciosa localidad. Castelo, Santiago Castelo. Nada, no os puedo decir tampoco mucho más porque habrá que leerlo en las crónicas, pero es que me quedo sin tiempo. Gracias a las tres. Pues sí, Palomita Barrientos, rejuvenecida desde que ha sido abuela, ¿verdad? ¿Se puede decir, no? Ya. Sí, o tú eres como Preisler, Lala o Yaya. ¿Tú qué prefieres? No, yo que me llame ¿Yaya? Lala o Eso Yaya. está prohibido. Yo no puedo decir la que me llame como le dé la gana y como quiera. No, pero Paloma no. A mí eso de que a la abuela le llamen por el nombre, no. Que no, si igual que yo cuando mis hijos me dicen Paloma no les respondo. Que te llamen mi tesoro directamente. Sí, mi princesa. Sí. No, como Emilia quiera. Landaluce, mañana leemos la otra crónica, ¿te parece? urge. Y Beatriz Cortázar también. No se enfaden conmigo. No, sí, enfadarnos. cuando Les, ya estás- les vamos a traicionar. ¿Quieres Cuando venir el ya es- lunes? Uy, qué miedo. No, a ver si va a venir Federico. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la Hombre, es vuelta... nuestro jefe, hombre. Sí, claro que sí. No, a ver si viene de verdad. No, por eso. Que yo creo haga que lo nos que está quiera, que se ha escuchando, cogido ¿no? sus días por asuntos propios claro. y que digo yo Que que nos está tiene, escuchando, como ¿no? dice Bea, si no se coge ninguno. A mí me ha mandado las esquinas a su hora habitual. Sí, Que- pues es que sigue trabajando. No, si no para. Sus derechos. Va a hablarnos Andrés Arconada de estrenos, Allanta de teatro. Y tengo a Encarna ahí, justo delante de mí, que nos va a hablar de una exposición maravillosa. Así que venga, quédense aquí. Es la mañana. Es radio.